el aspecto. Gracias, Daniel, por poner a grabar, se me había olvidado. Acá quiero, hermanos, que abramos un poquitico el aspecto. ¿Y en qué sentido quiero que abramos la mente, el aspecto de nuestra mente, hermanos? Es que, a ver, nosotros, los seres humanos, somos muy dados a juzgar y a señalar. A nosotros nos fascina decir, es que aquel hizo tal cosa, es que aquel no hizo, y es que sí, ¿cierto? ¿Cierto que nos gusta tener esa actitud? Hola. Hola. Sí, señor. Sí, señor, nos volvemos jueces. Así es. Sí, hermano, les gusta a las mujeres, les gusta, hermano. O si no, sobre todo las mujeres, sobre todo. Ya para la muestra dos botones. Ya para la muestra dos botones. El primero fue José Di. Sí, hermano, las mujeres. Entró a señalar a las mujeres. Y de una, ya Ferni respondió con el revés. Ay, ustedes los hombres, ¿qué? ¿Sí? Así somos. Así somos. Entonces, en esto, eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros también en ocasiones podemos querer intentar tomar el lugar de Dios. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos, no es que queramos tomar el lugar de Dios, pero con nuestras acciones es como si tomásemos el lugar de Dios. Nosotros queremos ser jueces para determinar si una persona, si un hermano está o no está arrepentido. ¿Y quién es el único que examina los corazones? Dios. Entonces, cuando yo digo que Yaferni no está arrepentida, ¿qué estoy haciendo? Está juzgando. Está juzgando y está condenada. Está juzgando. ¿Solamente estoy juzgando? No. Condenando Te está condenando. también. Te está condenando. ¿Solamente estoy juzgando y condenando? Está pecando, hermano. Está etiquetando. Sí, estoy pecando, estoy etiquetando, pero ¿quién es el que puede juzgar? Cristo, ese fue. Estás diciendo que eres mejor. Hermano José Velázquez, ¿usted qué dijo que no le alcancé a escuchar? Está tomando el lugar de Dios. Amén. Esa es la respuesta. Cuando nosotros entramos en esa actitud, también estamos queriendo tomar el lugar de Dios. Porque entonces, el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Exactamente. Entonces, cuando yo hago eso, entro a tomar el lugar de Dios. Y según lo que estamos estudiando acá, pues es una característica de este fulanito que se denomina hombre de pecado, querer tomar el lugar de Dios. Entonces, es cualquier persona, el que toma el lugar de Dios, es cualquier persona que se opone a Dios. Los emperadores romanos, el Papa, Stanley y muchos personajes históricos. Entonces, aquí es donde entra la pregunta, ¿eso será una persona histórica o será una persona futura? ¿Qué creen ustedes? Una persona histórica. ¿Una persona histórica? No, para mí es una persona del pasado, del presente y hasta que venga Cristo. No, pues una persona sempiterna, ¿o qué? No, pero pues no es una persona, sino un estado en las personas. Un estado en las personas. Entonces, vamos a ver. Vamos acá. Un fenómeno, un principio. Tal vez era eso lo que querías decir, Ferni. Eso. Es eso. Ahí sí, como dijo el Chapulín, el Chavo. Eso. ¿Por qué? Porque es que personas que han querido tomar el lugar de Dios siempre, antes de la iglesia y desde el comienzo de la iglesia, siempre han habido quienes han querido tomar el lugar de Dios. O para muestra un botón, el ejemplo que colocamos hace un rato. Cuando yo me coloco en el papel de juez a determinar sentencias sobre mis hermanos, estoy tomando ¿qué? Lugar de Dios. El lugar de Dios. El lugar de Dios. Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no podemos caer en ese engaño de las tinieblas, en ese engaño de querer tomar el papel de Dios. Y ojo, hermano,
Acá quiero exhortarlos con mucho cariño, porque es que a veces tomamos el papel de Dios en cosas tan Tan básicas, sencillas. tan simples, tan sencillas, cosas que casi rayan en insignificantes. Cuando yo juzgo al hermano porque llega tarde a la reunión del domingo. Y yo sé por qué llegó tarde. Ah, es que ese hermano es muy puntual y no se toma las cosas de Dios en serio. ¿Y usted cómo sabe que no se la está tomando en serio? Usted sabe si tuvo algún problema. Usted sabe si la hermana estaba muy cansada y se despertó 15 minutos más tarde y mientras organizaba a los niños y todo, pues obviamente llegó 15 minutos más tarde. Bueno, pero es que si es una vez, se vale. No Pero todo- ya los que están con etiquetas, pues ya los podemos juzgar. Yo creería, José Dil, que nosotros no podríamos juzgar a nadie. Y la voy a, y voy a dar el revés, Despacito. como en el tenis. Voy a devolver el revés. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros le Es llegamos pecado tarde porque a no Dios? pueden juzgar a nadie, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros le llegamos tarde a Dios en lo que Dios quiere que nosotros hagamos? 77 veces 7. ¿Cuántas veces Más. nosotros estamos llegando tarde a la cita con Dios Ujú, Muchas En veces. en nuestro diario vivir? ujú. Cantidad. ¿Y cómo nos recibe Dios? Bien, somos sus hijos. ¿Nos juzga Dios por esto? No. No. No, Nos perdona. siempre está ahí esperando. O sea, que esa persona que siempre llega tarde al servicio, pues pueden ser dos cosas, ¿sí? No, pueden ser dos cosas. Tal vez sea solamente una cosa, porque es una persona que se habitúa, o sea, que la puntualidad no está dentro de sus virtudes. Entonces es una persona que llega tarde al servicio dominical, pero también llega tarde a la escuela, llega tarde a todas las citas. O sea, es la típica persona que si usted se quiere encontrar con ella a las 5, le dice que a las 3. Exacto, así es. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entrar a mirar todo eso porque a veces nosotros nos metemos, decimos nosotros acá en camisa de 11 varas, nos metemos en problemas por estar haciendo lo que no nos compete. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Nosotros estamos como pueblo de Dios. Hablamos ahorita con las hermanas de... Pero ahora una pregunta. Sí, Una preguntita nomás. sí. Ok, si a mí me gusta llegar temprano a todo sitio o a la hora puntual y la persona con la que yo estoy es al revés, ¿no tengo derecho a molestarme? Aconsejarle, sí. A ver, Daniel, No se debe molestar. deberes y derechos. Bueno, lo que pasa es que te están violentando tu forma de ser en lo que es ser puntual, ¿cierto? Ujú. Luego. Digo, puedes tratar de ayudar. Tienes Sí, que tratar de ayudar a otra aconsejarle. persona, porque no hay más que hacer. Algunos, yo he dicho, yo lo digo así muy coloquialmente, algunos van a llegar tarde a la venida de Jesucristo. Muchos. Por más que Algunos, los cielos se muchos. abran para todos y todo lo verá, hay más de uno que va a llegar tarde a la venida de Jesucristo. Yo conozco, tengo amigos que van a llegar tarde a la muerte. En serio, es el día que van a morir, van a llegar tarde. O sea, habitualmente, en las bodas, habitualmente, ¿quién llega tarde? La novia. El novio. El novio. El novio. No, la novia. La novia es la que no, el novio siempre está ahí parado y la novia que se respete hace esperar. El novio Salvo las- que está tarde es porque no va a llegar. Hay novios que no aparecen y la novia se Pero, queda. pero exactamente, el novio Ay, que está Beatriz, tarde pero es estamos porque no hablando va de a otra cosa, aparecer. estamos hablando de los que llegan, Beatriz. Normalmente. Pero ¿saben qué? Mi amigo llegó tarde a su propio matrimonio.
Wow. ¿En serio? Ah, Sí, sí mundial. ve, sí ve, Pero llegó, ya. aplica. Fue. El tipo llegó tardísimo. Él llegó tarde. Él es católico. Y el sacerdote decía, bueno, aquí no va a haber nada porque estaba pactado para 1 hora. 40 minutos después llegó la novia y el tipo llegó 35 minutos después de la novia. Wow. Esperan. Cosa Casi Bueno, se pero llevan muchos arrepiente. años de casados y aparentemente son felices. Entonces, mire, hay personas que tienen ese hábito. Entonces, el ejemplo solamente lo estoy colocando es porque, a ver, nosotros no podemos colocarnos en el lugar de Dios en juzgar al hermano por, ay, hermano, pero es que siempre llega tarde. Pregúntese usted cuántas veces le ha llegado tarde a Dios. Y eso le puede dar también a usted cómo Dios te trata para aprender a cómo tratar al hermano, ¿cierto? Ahora, tampoco estoy justificando aquí que lleguemos tarde. No estoy diciendo, ahí no quiero que salgan ahora aquí y todos lleguen tarde el domingo. Ay, hermanos, que usted dijo el martes que podíamos llegar tarde. No, yo no estoy diciendo El eso. jueves, todos entramos a las 8:35. Ahora, el jueves todo el mundo, aquí, ¿qué pasó? Usted dijo que podíamos entrar tarde. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, pues la Biblia nos exhorta que hagamos las cosas decentemente y en orden. Entonces, si hay un orden, si hay una hora, pues debemos de respetarla, ¿cierto? Pero ojo, la invitación es que a veces estamos tomando el lugar de Dios sin darnos cuenta y por cosas muy insignificantes. Entonces, acá estamos hablando de un fenómeno, un principio. Histórico o futuro, pues vamos a ver en la palabra apostasía, vamos a ver un par de puntos. Uno, el contexto religioso. Apartarse de Dios. ¿Qué es lo que les decía en el versículo 2? Que dice que antes de la venida del Señor iba a llegar la apostasía y el hombre de pecado. Pero les dije en el versículo 2 que habían unas versiones que traducen apostasía como rebelión y que esa era una muy buena traducción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el ámbito religioso, apostasía es alejarse del camino, uno que se separa, que se aparta del camino, como lo expresa Judas en su carta. Sin embargo, en este contexto, lo que Pablo nos está diciendo es que antes de que viniera el Señor, antes de la venida del Señor, iban a haber unos rebeldes a la palabra de Dios dentro de la iglesia. No afuera de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el significado religioso o el contexto religioso de la palabra apostasía. También tenemos entonces el contexto político. Apartarse de Dios habla de los fieles en el Nuevo Testamento, de Israel que se apartó de Dios en el Antiguo Testamento. El contexto político es la rebelión. Se usa de aquellos que son incrédulos, los que no han estado en Dios. Ojo, y aquí hay tela para cortar. Incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en la palabra. Los que no han obedecido. Los que no creen, los que no quieren obedecer. ¿Quién más? ¿Quién da más? Los ateos. Los ateos. Los cristianos que son crispetos, cristinos. Los cristinos. ¿Qué Sí. son los cristinos? Los cristianos. Eso es, Daniel, hermano, eso tiene que entrar a la clase de jóvenes de el 2004 en Medellín. No, hermano, es un término que nosotros empezamos a utilizar para aquellas personas que dicen ser cristianas, pero su forma de vivir dista mucho de ser cristiano. Ajá. Entonces nosotros no le decíamos los cristianos, no le decíamos cristianos, sino cristinos. Hermano, Cristina. ¿pueden ser los apóstatas? Esos son apóstatas. Entonces, ojo, ¿quiénes son esos incrédulos? Esos incrédulos los podemos ver, vienen en dos versiones. Ojo, en el contexto de rebelión a la palabra de Dios, vienen en dos versiones. Uno es aquellos que no creen en Dios y en su palabra,
como lo dice Pablo en Tesalonicenses, que los que no tuvieron amor por la verdad, Dios les envía un poder engañoso. O como lo explica, lo argumenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Y 2 son aquellos que están en la iglesia, pero son incrédulos. ¿Y cómo puede estar uno en la iglesia y ser incrédulo? ¿Qué piensan ustedes? Un ejemplo, vea, que uno habla de fe. Ay, vea, es que yo creo mucho en Dios y tengo fe en esto y todo, pero con mis actos demuestro de que todo lo contrario, hago todo por mis medios y con mis propias fuerzas porque no creo en la voluntad y en el poder de Dios. Eso podría ser. Pero un incrédulo dentro de la iglesia es aquella persona que está ahí, es un cristino, es una persona que se bautizó, es una persona que capaz hasta enseña, pero no tiene amor por la verdad de Dios, no tiene amor ni respeto por la palabra de Dios. Entonces esos son los mismos cuando Pablo en Hechos capítulo 20 llama a los ancianos de Éfeso y les dice: tengan cuidado de ustedes y de la grey de Dios, porque dentro de ustedes mismos se van a levantar ¿quiénes? Falsos profetas. Falsos profetas. Falsos maestros. No. ¿No leyeron Hechos 20? No. Del 1 hasta donde termina. Los anticristos. Lobos rapaces. Ah, esa es mi tía. Porque en medio de ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces nosotros tenemos, ojo, que tenemos una amenaza en dos frentes. Uno, el externo, el incrédulo, ¿cierto? Pero también tenemos que tener cuidado con los que están dentro. Por eso Son están los anticristos, hermano. Sí, hermano, todo esto está ahí relacionado, pero hermano Augusto, por favor, recuerde, en el contexto de la Biblia, anticristo es el que niega la deidad. El que niega la deidad de Jesús o la divinidad de, el que niega la deidad de Cristo o la divinidad de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque el hilo es muy finito. Entonces nosotros siempre estamos pendientes de, bueno, se va a levantar el hombre de pecado y quién va a ser. Ojo, que es que el hombre de pecado puede estar dentro de la congregación. Todo aquel que no tiene amor por la verdad, el que se revela la palabra de Dios, viene a ser el hombre de pecado. Viene a estar en esa calificación. Ojo, que no quiero, hermanos, que también entremos en juicio de personas, no a señalar. No, esto es, ojo, no es una persona, es un principio de maldad que está ahí y que Satanás va a querer utilizar para destruir la iglesia. Y lo ha querido hacer desde el primer siglo y lo va a querer seguir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Había una aplicación inmediata, la apostasía inmediata que estaba ocurriendo históricamente, causada por el Imperio Romano, y una aplicación un poco más contemporánea, la supuesta divinidad del emperador en Roma. Siempre habrá apostasía, movimientos y periodos de rebelión contra Dios. El hombre de pecado, el inicuo, un tipo de hombre o de persona, describe a las personas gobernadas por Satanás y no por Dios. Ojo, el hombre de pecado nos está describiendo a todas las personas que no son gobernadas por Dios, sino que son gobernadas por Satanás. Alguien escribió por acá en el chat, vamos a mirar qué me escribieron. Buenas noches, familia, que Dios los bendiga, los siga bendiciendo. Me imagino que es Alejandro Arán. ¿Qué más, tío? ¿Cómo estás? No, es el hermano Jesús Sotólogo que se está yendo. Ok. Ay,
Yo casi lo vi salir de la reunión. Casi lo vi salir de la reunión. Bueno, entonces, continuemos acá. Muy, muy importante, hermanos, entonces que nosotros tengamos muy claro que describe a ese tipo de personas. Ahora, pues las personas gobernadas por Satanás es todo aquel que no es hijo de Dios, ¿no? Daniel, ojo, porque mira lo que acabo de decir, lo que dije hace un ratico. Podemos encontrar personas así dentro de la iglesia. Sí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la exhortación a que nos amemos los unos a los otros, a que nos preocupemos los unos a los otros. Y saben algo, hermanos, quizás entre nosotros no, eso no viene tan de frente, sino que a veces dejamos que las cosas cojan muchísima fuerza y después nos vamos a tener mucho que lamentar por estar haciendo caso omiso a las señales que se van presentando. ¿Sí? Pero la pregunta, ¿quién es? O sea, ¿cómo defines quiénes son los que están gobernados por Satanás versus los que no están gobernados por Dios? Debe haber una separación de, o sea... No, o la gente está gobernada, las personas están o gobernadas por Dios o gobernadas por Satanás, una de dos. ¿Y cuál es el punto? El punto es si la persona ya se entregó y si la persona se bautizó, ¿es gobernada por Dios? Pues una persona que entrega... ¿Cuál sería el punto? Daniel, una persona que entrega su vida realmente al Señor es una persona gobernada por Dios. Una persona que se bautizó, se mojó, pero es rebelde a lo que la palabra de Dios dice, pues es una persona que no está siendo gobernada por Dios. Todavía sigue siendo gobernada por Satanás. ¿Cómo, Daniel? Todavía sigue siendo gobernada por Satanás. Sí, Exactamente. Porque, o sea, Exactamente. desde que nosotros ya tenemos la suficiente edad, no la edad, pero que nuestro cerebro ya puede procesar lo que es el bien y el mal, y a partir de allí nosotros no nos entregamos a Dios, todo ese periodo lo vivimos nosotros como hijos de Satanás, ¿correcto? Sí, Daniel, pero esos son los incrédulos. Ahora, cuando una persona se bautiza y solamente se moja porque sigue siendo rebelde a la palabra de Dios, no es una persona gobernada por Dios. ¿Sí? Me explico. Alguien se bautizó, pero para ese alguien no es, hermano, yo no estoy de acuerdo con que no hagamos milagros. Pregúntame si me importa. A la iglesia nosotros no llegamos a decir con qué estamos o no estamos de acuerdo. El Señor fue el que dijo qué se hacía y qué no se hacía en la iglesia. Paren de contar. No, hermano, pero me va a decir usted que el Señor no se va a alegrar si en vez de que cantemos todos con estas voces tan feas, conseguimos unas personas que canten bien bonito, que sean ellos los únicos que canten. Pues no, el Señor no se va a alegrar de eso. Porque si el Señor hubiera querido eso, hubiera dejado ese ejemplo, hubiera dejado ese mandamiento. No lo dejó. El mandamiento que dejó fue que todos alabemos su nombre. ¿Sí me hago entender, Daniel? Sí ilustro el punto. Sí. Sí. Daniel. Sí. Sí, Ok. amén, hermano. Bueno, vamos a continuar acá entonces. Entonces, el propósito de Pablo no era decir que inmediatamente después del hombre de pecado viniera la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que, pues, es algo que está ahí. Ay. Pero dice que, vamos a abrir 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 5 dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben, versículo 6, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, hay algo que detiene al hombre del pecado. ¿Qué es
lo que detiene al hombre de pecado? Al hombre de pecado, en el primer siglo, lo detenía el Espíritu Santo. Y en el siglo XXI, ¿qué lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la iglesia. ¿Cómo? El A bautismo. través de la Través del iglesia, a través de bautismo. cada uno de nosotros. A través de la palabra. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? En el primer siglo, que no estaba la palabra escrita, lo que detenía esa situación era hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de revelación, que el Espíritu Santo los tenía ahí. Eran los apóstoles. Ahora no tenemos los apóstoles, pero ¿qué sí tenemos de los apóstoles? La palabra. Las Sus enseñanzas. enseñanzas, su palabra. Esa palabra apostólica es lo que detenía al Espíritu Santo. Perdón. Esa palabra apostólica inspirada por el Espíritu Santo es lo que detenía en el primer siglo al hombre de pecado. ¿Y qué lo detiene en el siglo XXI? La misma palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos quién está gobernado por Dios o quién no está gobernado por Dios? Gobernado por Dios está que todo aquel que se sujeta a la palabra de Dios. Una persona gobernada por Dios se sujeta a lo que la Biblia dice. Amén. 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 Una persona que no se sujeta a lo que la Biblia dice y quiere hacer, entre comillas, lo que él quiere o lo que ella quiere, está siendo gobernado por el diablo. Está siendo gobernado por Satanás. ¿Cuál es la única forma que esas personas son detenidas dentro de la iglesia? Los que son gobernados por Dios. Pero ¿cuál es la forma de detener a los que no son gobernados por Dios? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo por el Espíritu Santo, hermano Pacheco? Bueno, el Espíritu Santo obra en las personas que creen en Dios. Pero las personas que no están gobernadas por Dios, hermano, el Espíritu Santo no va a orar en ellas. Ah, no, es correcto, el diablo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo hoy, en el siglo XXI, detiene a ese hombre de pecado? Ramón. Sí, hermanos, la conversación está muy bonita. La verdad es que mire que Hechos 2:42 lo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y cuando Pablo les está escribiendo la carta a los tesalonicenses, dice que no se amedranten por nada, que solamente hagan caso a lo que ellos les habían enseñado, que fuera por carta de ellos, porque es que ya los tesalonicenses y la iglesia de Cristo en el primer siglo sabían que los apóstoles realmente eran enviados de Dios y que el Espíritu Santo confirmaba todo lo que ellos hacían o enseñaban por medio de las obras milagrosas que Dios les permitió hacer. Entonces, la palabra de Dios, como lo viene diciendo usted, hermano Néstor, es la que nos da ese entendimiento para saber si el hermano es un apóstata o es un hombre de pecado o no. Ok, la pregunta, respuesta cortica a la pregunta, respuesta concreta. ¿Qué es lo que detiene hoy, en la actualidad, a aquellas personas que son gobernadas por Satanás que están dentro de la iglesia? ¿Qué es lo único que la exhortación, la palabra. Dios. Es la palabra de Dios, nada más. Nada más. Los animé a decir. Muy bien, Ramón. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia se hace ¿qué? Lo que Dios mandó a hacer. Lo que Dios mandó en su palabra. Lo que no está en la palabra de Dios, muy bonito, muy bien, gracias. Thank you so much. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué detuvo al hombre de pecado en el primer siglo? ¿Qué detiene el hombre de pecado en el siglo XXI? ¿Y qué lo va a estar deteniendo hasta que Cristo venga? La palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de la palabra. Amén.
¿Y dónde encontramos la palabra del Espíritu Santo? En la Biblia. La Biblia. Amén. En las páginas de la Biblia. En las páginas de la Biblia encontramos la palabra del Espíritu Santo. ¿Necesitamos nosotros alguna otra cosa, mis hermanos? No, No. basta, con esto nos basta. Mucha fe, mucha Nosotros fe. tenemos, ojo hermano Augusto, que Tiene la mucha fe viene fe. por el oír. Entonces lo que nos está faltando es oír palabra, Palabra. porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos completos con la palabra de Dios. Eso es lo que ha detenido, lo que lo detiene y seguirá deteniendo al hombre de pecado. La obra del Espíritu Santo en su palabra. ¿Por qué Pablo dice en Efesios que nos cuidemos de aquellos que con avidez utilizan las artimañas del error? El diablo. En Efesios capítulo 4, Pablo dice, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, utilizado por aquellos que con avidez utilizan las artimañas del error. ¿Cuál es la única forma que nosotros tenemos de frenar, de defendernos y de impermeabilizarnos contra eso? Con la palabra. Usar la palabra. Escudriñando bien la palabra. Escudriñando la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen la palabra de Dios o Biblia o Sagradas Escrituras o Santa Biblia, como lo quieran decir, en su casa? Amén. Levanten la mano. Los que tienen la cámara prendida me alzan la mano, los que no me hacen alguna seña por ahí. Amén, hermano, amén. Amén. Ok, Amén, amén. tan bonitos. ¿Cuánto la leen? ¿Quién la escudriña? ¿Cuántos la leen? Pero no la leen. ¿Cuántos de los que la leen la escudriñan? ¿Y cuántos de los que la escudriñan meditan en ella? Amén. Hermanos, miren. Todos, hermanos, aunque sea poquito, pero meditamos. Amén. Eso espero. No por mí, por cada uno de nosotros. Correcto. Miren, hermanos, el problema de nosotros hoy en día es que nuestra fe tambalea, porque la fe por donde viene también se va. ¿Por dónde viene la fe según Pablo, dijo Pablo en Romanos? Por el Por el oír. El oír ¿Por el oír qué? La La palabra de Dios. palabra de Dios. la palabra La de Dios. palabra de Dios. ¿Y ustedes saben cómo se va la fe? Por no oírla. Por no oír. O por oír otras cosas. ¿Por no oír o por estar La oyendo lo palabra. que no tengo que oír? Sí. Sí. Por descuidarlos y no estudiar, ahí se va la fe. Sí, Pero no es también- que no pero estoy también- oyendo la palabra de Dios. Pero también por oír otras cosas. Por eso, Daniel, son las dos cosas. Ujú. Si yo no escucho la palabra de Dios, voy a tener que escuchar cualquier cosa. Sí, Y ya empiezo entonces, a otra cosa. entonces ya empiezo a escuchar, entonces ya me gusta más Las En novelas. televisión. lo que Las novelas. sí. Bueno, Los no lo chismes. va a colocar así. Los chismes. No lo va a colocar así, Los chismes pero- de farándula. Pero de pronto me gusta más escuchar al coaching tal, las conferencias de tal coaching, de tal psicólogo, ¿sí? Y bueno, son personas que hablan bonito y dicen cosas chéveres y cosas que podríamos aplicar a nuestras vidas, algunas, otras no tanto, ¿cierto? Hay que tener un buen colador para eso. Pero cuando yo estoy dejando de escuchar la palabra de Dios, cuando yo estoy dejando de escuchar el consejo de Dios, por escuchar el consejo de los hombres, ay, si estoy metido en problemas. Si eso es principio de dolores, como dice la Escritura, si eso es principio de problemas. ¿Ustedes saben dónde empezó el problema del reino de Israel? Cuando dejaron de escuchar.
cuando Jeroboam dejó de escuchar la palabra de Dios, que decía que el rey era Roboam, y empezó a escuchar la palabra de los amigos y terminó dividiendo el reino. Y esas 10 tribus del norte, todas pecaron según el pecado de Jeroboam, la idolatría. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ¿qué estoy escuchando? ¿A qué le estoy prestando atención? Es increíble, hermanos, que nosotros le prestemos más atención al comentario que a lo que dice el texto en la Biblia. Me parece triste que hay una palabrita, pero no, vamos a dejar hasta aquí, son 9:48, no había visto la hora, me disculpan por favor. Vamos a dejar hasta aquí y ahí vamos a comenzar el día jueves. ¿Con cuál palabrita para cortarla? ¿Cuál palabrita para acordarnos? Empatía. No. Escriban por ahí y me recuerdan, hermanos, sí empezar a hablar de empatía. ¿Listo? Luz, quedas asignada a recordarnos la palabra empatía, pues ya la estás escribiendo ahí. Ay, te sientes chismoso, ¿no? Y tiene que entrar temprano, Luz, y tiene que entrar Soy temprano práctico. para que me digan antes de comenzar. Claro. Así es. Listo, mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Una aclaración. ¿Alguna pregunta? Una pregunta por parte del hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Néstor. Una Hermano Dimas, aclaración. ya terminó. Sí, en cuanto. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga y que Dios le dé fuerza para que nos siga dando enseñanza. Amén. Y paciencia. No, que me dé sabiduría, paciencia no. Ay, sí, porque le va a dar problemas. Es sabiduría porque paciencia no me tiene problemas. Pero gracias, tiene hermano problemas, Dimas. tiene Vamos a problemas. escuchar al hermano Dimas que tiene una pregunta. Sí, hay que hacer la diferencia entre juzgar y exhortar. Muy buena Total. pregunta. Hay una gran diferencia en eso. A ver, aquí sí me les va a tomar un par de minutos porque no quiero que se quede en el aire. Yo juzgo al hermano cuando lo señalo y no hablo con él. O sea, cuando yo veo que el hermano Daniela John está cometiendo una falla y yo empiezo a, Dimas, es que imagínate que Daniel está haciendo esto. Luz, imagínate que Daniel hizo aquello. Fernandina, aquello. Ramón, aquello. Ahí estoy chismeando y estoy juzgando, ¿cierto? Nuestro trabajo como miembros del cuerpo de Cristo, cuando vemos que un hermano se equivoca, no es señalarlo porque se equivoque, es ayudarlo a levantar y volverlo a colocar en el estado que él colocó. Eso se llama que Cristo lo había puesto inicialmente. Eso se llama restauración. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra hablando con el hermano. La palabra exhortación es una palabra muy bonita, pero no sé por qué nosotros, especialmente, pues no sé en Estados Unidos, pero aquí en América Latina, nosotros, cuando nos dicen, es que hay que exhortar al hermano, a ese hermano hay que exhortarlo. Suena regaño. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Regaño. Lo van a regañar. No, lo van a regañar, ¿cierto? Juzgarlo, ¿Cómo juzgarlo. allá en Norteamérica, en Estados Unidos, hermano Dimas, ¿también tienen ese mismo concepto los hermanos? Sí, de alguna manera, sí, de alguna manera eso piensa que cuando uno lo va a exhortar, lo va a agarrar con el azote. Ok. ¿Ustedes saben literalmente qué significa exhortar? Animar con amor. Claro, animar. Animar con amor. Pero da a entender, es como abrazar a la persona para decirle algo muy cercano. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos restaurar a ese hermano. Pero por eso es fundamental. Si alguno es sorprendido, ¿quién es llamado a exhortar al hermano, a restaurarlo? El que juzga. El hermano El que lo sorprende. El que lo sorprende, muy bien, el que lo vio.
Yo no puedo, miren hermanos, dejémonos de llamar a lo bueno no el que lo juzga, malo, porque a lo malo bueno. Dame un segundo, Daniel. ¿A qué voy con esto, hermanos? Dejémonos de... No, hermano, es que imagínese que yo, hermano Dimas, imagínese que yo vi al hermano Daniel haciendo esto, esto y aquello. Pero hermano, yo no estoy chismeando. Yo se lo estoy contando a usted para que usted vaya y hable con Daniel. ¿Y por qué tiene que ir Dimas a hablar con Daniel? Sí, Dimas, ¿usted lo vio? Y si usted no lo vio, entonces... fue Daniel. Dimas, y si usted no lo vio, entonces usted cómo va a conversar, cómo va a empezar la conversación con Daniel. Hermano Daniel, lo que pasa es que por ahí me dijo un pajarito. No, los pajaritos no dicen. Eso se llama chisme, eso se llama murmuración. Murmuración. Mire, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En el ejemplo que estoy colocando. El hermano Dimas me va a decir, hermano, venga. No me cuente, yo no vi y yo no voy a ser partícipe de su pecado de chisme. Si usted vio al hermano Daniel haciendo algo indebido, vaya usted y hable con el hermano Daniel. Así como está hablando conmigo, vaya y habla con el hermano Daniel. Así muere el chisme en la congregación. 1. 2. Cuando yo voy y hablo con Daniel, entonces yo debo de recordar que yo voy a hablar con Daniel, pero porque quiero que él esté mejor. Y ojo, hermanos, que nosotros sí que somos especialistas en esto, que les voy a decir. A nosotros nos fascina inventar pecados. ¿Cómo así que nos fascina inventar pecados? Lo que pasa es que aquí va a ser yo el que va a abrir la caja de Pandora, ya sé. Resulta y sucede que al hermano Daniel le gusta escuchar determinado tipo de género musical. Y a mí no me gusta ese género musical. Se las va a colocar así. Yo no sé por cuántos años soportamos de que el rock era satánico. Entonces un hermano que escucha Pink Floyd, The Flipper, Iron Maiden, Guns N' Roses, The Police, Rolling Stone, ¿sí? Es el nombre, y sigue la lista larga de bandas, me la sé casi todas, ¿cierto? Ay, hermano, pero es que esa música, a ver. Si vamos a colocarnos en ese contexto tan finito de la letra de la canción, ahí sí me van a disculpar con todo el cariño mis hermanos mexicanos, pero ni hablemos de las rancheras. Porque si hay música que llevó la gente al alcoholismo fueron las rancheras. Estoy en el rincón de una cantina, decía por allá don... ¿Quién? Pedro Infante. Ese mismo. Don ¿Sí ve? Vicente. Pedro Infante. Yo no puedo ir a decirle, Daniel, hermano Daniel, mire, lo que pasa es que usted escucha Pink Floyd, hermano, entonces a mí me parece que eso es pecado, usted se tiene que arrepentir. No, hermano, si a usted no le gusta el rock y le gustan las rancheras, pues Daniel no tiene por qué escuchar rancheras porque a usted le guste, ¿sí? Ojo, entonces nosotros no podemos estar inventándonos pecados. La cosa es cuando yo veo que el hermano está haciendo algo que la Biblia dice que es pecado, eso sí. Y ojo, hermanos, ojo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De qué habla nuestra boca? La abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, hermano Ramón. Ramón, te voy a colocar en un ejemplo. ¿Me permitís? Claro. Bueno, Ramón. Dígame, ¿qué pasó? A ver, hermano Ramón, lo que pasa, hermano Ramón, es que yo no estoy de acuerdo con que usted vaya a enseñarle la Biblia a esa señora que vive sola en su casa.
Porque es que ustedes dos van a estar allá solos y yo no sé ustedes dos qué están haciendo. Pregunto, en ese contexto, en esas palabras, ¿el problema es de Ramón o el problema es mío? El problema es suyo. El problema es mío. Porque el que tiene una mente cochina, el que tiene una mente llena de pecado, el que tiene una mente llena de laxivia, de fornicación, de adulterio, soy yo, no él. Tiene una mente reprobada. Reprobada, no, re malísima está. Entonces, ojo, hermanos, ojo. Animamos, exhortar es animar. Tampoco es que, porque está la contraparte del hermano que está orando mal. Yo lo veo que está orando mal, o bueno, yo estoy orando mal, Ramón me ve que estoy orando mal, y Ramón viene en amor a decirme, hermano, mire, usted está orando mal. Ay, no, hermano, no me juzgue. Esa defensa de con los taches arriba de una vez de entrada, eso es un mal indicio, ¿no? Pero entonces eso es eso. No estamos para juzgar, pero sí estamos para animar a los hermanos que vemos que están obrando de una forma contraria a las escrituras. Ahí mismo, ustedes que leyeron primera y segunda de Tesalonicenses, ahí en segunda de Tesalonicenses Pablo habla de unos que andaban desordenadamente. ¿Quiénes eran los que andaban desordenadamente? ¿Quiénes eran esos que andaban desordenadamente? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Los que no trabajaban. Los que andaban desordenadamente no andaban pecando, pues no andaban por ahí de adúlteros, de fornicarios, no andaban. No estaban trabajando. No estaban trabajando para sus sustento. Estaban de vagos. Estaban de vagos. No, es que el Señor Jesús, yo para acá buscar trabajo si el Señor viene la otra semana. Entonces, como estaban de ociosos, terminaban por allá entrometiéndose en lo que no les importaba, dice el apóstol. Entonces, ojo. Hermano Dimas, ¿clara la explicación? Excelente. Ok. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Vamos, todavía falta algo del servicio. Qué pena, son las 10.